Bueno, entonces antes de empezar con capacidad eléctrica en sí, vamos a recordar algunas cosas que hablamos de la ley de Gauss y, y ver algunas consecuencias de algo que creo que todavía no hablamos, que es propiedades de los conductores metálicos, ¿sí? La ley de Gauss, recuerden que, bueno, cuando hablamos de ley de Gauss, hacemos referencia a la aplicación de un teorema general del análisis vectorial, que se conoce como teorema de Gauss, también como teorema de la divergencia, entre otros nombres, y que bueno, lo que vemos es la aplicación de ese teorema al caso del campo eléctrico. La ley de Gauss básicamente habla de el flujo de un campo vectorial sobre superficies, ¿no? Si recuerden que si tenemos una región del espacio en la que hay presente un campo vectorial cualquiera, por ahora nos ocupamos del eléctrico, más adelante veremos para el caso del campo magnético, y en esa región consideramos una superficie cualquiera que puede coincidir con un material o puede ser una superficie ideal imaginaria. Si suponemos la superficie abierta, como se ve a la izquierda, es decir, que no delimita un volumen en el espacio, para definir el flujo del campo sobre esa superficie, bueno, en cada punto de la superficie tomamos un entorno, ese entorno tiene un área diferencial de superficie, en ese entorno podemos definir una dirección perpendicular a la superficie a través de un versor n o versor normal, y si definimos el vector diferencial de superficie orientada como un vector cuyo módulo es el diferencial de superficie y la dirección y sentido dado por el versor normal, el diferencial de flujo sobre ese entorno o a través de ese entorno es el producto escalar del campo, del valor del campo en ese lugar, en ese entorno, producto escalar el diferencial de superficie orientada. El flujo total sobre la superficie, bueno, es sumar los diferenciales de flujo en todos los entornos en que dividimos esa superficie. O sea, nos queda la integral del producto escalar del campo con el diferencial de superficie orientada. Cuando la superficie es abierta, ¿sí? O en general, en realidad siempre, la superficie nos define en cada punto una dirección normal o perpendicular, ¿sí? Pero a esa dirección normal la podemos orientar en dos sentidos, es decir, el versor normal puede tener el sentido que dibujamos a la izquierda o el sentido opuesto. Si la superficie es abierta, no hay ninguna regla o convención que nos diga cuál de los dos sentidos hay que adoptar para la normal. Hay que elegir uno y trabajar en base a esa elección. Si la superficie es cerrada, es decir, que delimita un volumen en el espacio, la definición del flujo sigue siendo la misma, es la integral de E escalar diferencial S sobre toda la superficie cerrada, pero en ese caso hay una convención que es de tomar siempre el sentido del versor normal hacia el exterior del volumen delimitado por la superficie. Es lo que se llama la normal exterior. Esta es la forma de definir el flujo de un campo vectorial cualquiera, ¿sí? Sea el eléctrico, el magnético, el campo vectorial que se trate. ¿Qué es lo que se puede demostrar a partir del teorema de Gauss y que acá conocemos como ley de Gauss?
es que, bueno, si uno tiene una distribución de carga que genera un campo eléctrico y considera una superficie cerrada cualquiera, el flujo de ese campo sobre esa superficie cerrada resulta que es siempre igual a lo que llamamos la carga encerrada dividido la permitividad del vacío. Por carga encerrada entendemos la cantidad de carga fuente que queda delimitada dentro de esa superficie S cerrada sobre la cual estamos calculando el flujo. Es decir, la carga encerrada es la carga que queda localizada en la intersección entre la distribución de carga y la superficie cerrada sobre la cual calculamos el flujo. Bueno, entre otras cosas, a partir de esta ley se pueden deducir algunas propiedades importantes que vamos a necesitar sobre las propiedades del campo electrostático en metales. Muchas sustancias en estado sólido, ¿sí? Adquieren lo que se llama una estructura cristalina, es decir, los átomos se disponen, digamos, siguiendo un arreglo tridimensional que se va repitiendo de modo regular, ¿no? Con distintos periodos a distintas distancias. En general, en una muestra macroscópica de una sustancia cristalina, no es un solo cristal lo que tenemos, sino que es el agregado de muchos monocristales, ¿sí? Que cada uno puede tener distintas orientaciones. Pero bueno, ese tema más adelante, si no lo vieron en alguna otra materia de ingeniería, lo van a tratar. Pero ¿qué es lo que nos interesa ahora? En el caso de los metales, ya a temperaturas ambientes, en la estructura cristalina aparece lo que denominamos electrones libres. Eso significa que son electrones que quedan desligados de su átomo original. Siempre son uno o dos electrones a lo sumo de los últimos, o sea, de los menos ligados al átomo, digamos, de la última capa. Quedan desligados del átomo original y pasan a tener cierta facilidad de moverse a lo largo de todo el material. El término electrón libre significa que queda desligado de su átomo original, pero después veremos más adelante que si bien puede tener un movimiento a lo largo de la muestra, ese movimiento no es perfectamente libre, digamos, sino que hay distintos obstáculos de los cuales hablaremos más adelante. Y estos electrones libres es lo que determina muchas de las características que poseen los metales, ¿no? Como el brillo, la conductividad eléctrica, la conductividad térmica, etc. Lo que nos interesa por ahora es qué es lo que implica la presencia de estos electrones libres para el campo eléctrico que uno puede tener en un material conductor, en un conductor metálico. Y nos vamos a referir siempre a condiciones electrostáticas, es decir, cuando no hay ninguna magnitud física que dependa del tiempo. Lo primero importante es que, bueno, en el interior del metal
el campo electrostático tiene que ser nulo. Si tuviera un campo distinto de cero en el interior del metal, ese campo ejerce fuerza sobre esos electrones libres, con lo cual no estarían en equilibrio y se va a producir una redistribución de los electrones libres hasta alcanzar alguna condición de equilibrio. Ahora, si el campo electrostático dentro del metal es nulo, el campo electrostático siempre se puede derivar o obtener como el gradiente cambiado de signo de una función potencial, de un potencial electrostático. Si el campo es nulo, significa que el gradiente de ese potencial tiene que ser nulo, es decir, que el potencial no puede cambiar de un punto a otro dentro del metal. Es decir, en equilibrio electrostático, una muestra de un conductor metálico tiene que ser siempre una región equipotencial. El potencial tiene que adoptar el mismo valor para todos los puntos de esa región. Otra propiedad importante es que, bueno, si uno tiene una muestra de un material conductor, donde, por ejemplo, supongamos la maciza, donde la superficie externa es S, uno puede tomar una superficie imaginaria cerrada, eso es sub G o superficie gaussiana, que esté toda esa superficie dentro del metal. ¿Qué va a pasar con el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie? Y bueno, si toda esa superficie está dentro del metal, en condiciones electrostáticas el campo es nulo. Quiere decir que el flujo a través de esa superficie cerrada tiene que ser nulo. Eso implica que dentro de esa superficie no puedo tener carga neta. La carga encerrada tiene que ser nula, es decir, puedo tener partículas cargadas, átomos, moléculas, pero la carga neta de todo lo que tenga ahí tiene que ser cero. Y de acá, bueno, si uno toma un punto cualquiera dentro de esa región delimitada por la superficie cerrada, la superficie CG, y hace colapsar esa superficie y la va achicando de manera que encierre siempre ese punto que uno eligió, la carga dentro de ese volumen siempre es nula. Y por lo tanto, eso implica que la carga por unidad de volumen, es decir, la densidad volumétrica de carga, va a ser nula. Es decir, en un metal, en condiciones electrostáticas, no puedo tener densidades de carga en volumen. Las densidades volumétricas de carga tienen que ser nulas. Pero entonces, ¿qué pasa si ese cuerpo tiene una carga neta? Bueno, esa superficie gaussiana SG la podemos ir expandiendo llevándola a coincidir con la superficie externa S. Como dentro del volumen delimitado no puedo tener carga neta, quiere decir que en un metal, en condiciones electrostáticas, las distribuciones de carga pueden ser solamente superficiales. Las cargas netas se pueden distribuir solo sobre las superficies del material. Esas superficies pueden ser exteriores o interiores. Si el metal, si la pieza es hueca, puedo tener carga en la superficie exterior y carga en la superficie interior, pero no dentro del volumen. Y después hay una otra propiedad interesante para el campo electrostático en metales, es que si bien el campo en el interior tiene que ser nulo, puedo tener
campo eléctrico distinto de cero, pero solo sobre las superficies. Pero además, ese campo en la superficie del metal solamente puede ser perpendicular a la superficie. No puede tener en condiciones electrostáticas una componente tangencial o paralela a la superficie, porque esa componente, bueno, ejercería fuerzas sobre los electrones libres y seguiría produciendo una redistribución de los mismos, no habría una condición de equilibrio. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, profe, entonces tita ahí valdría cero, digamos, la normal está en la misma dirección que el campo, o cómo. Sí, a ver, espera. Sí, digamos, si ves el dibujo de la izquierda, sí. eh, si la superficie S, ¿sí? Si la superficie S fuese la superficie de un metal, ¿sí? Acá estábamos tratando la definición de flujo para cualquier superficie y cualquier campo, ¿sí? En general. Pero bueno, en particular, si la superficie S fuera la superficie de un metal y estuviera en condiciones electrostáticas, quiere decir que el campo E tendría que tener la dirección del versor N, perpendicular a la superficie. Podría tener el mismo sentido que dibujé acá la normal o al revés. Eso dependerá del signo de la densidad de carga y de cómo hayas definido el sentido de la normal. Pero sí, si esa es una superficie metálica en condiciones electrostáticas, el ángulo θ tendría que ser nulo. O sea, el campo solo tiene componente en la dirección perpendicular. Ok. ¿Está claro? Sí, y una cosa más, profe, la carga encerrada es Mm. la que me queda adentro de la superficie La carga digamos. encerrada es la que queda dentro de todo el volumen delimitado por la superficie. La Oh, superficie es la superficie cerrada, ¿no? Como la esferita que tenés a la derecha, sí, sí. ¿sí? La carga encerrada es toda la carga que tenés adentro de esa superficie. Ok, buenísimo, gracias. No, de nada. Bueno, entonces, ahí empezamos entonces con el concepto de capacidad eléctrica en sí, ¿no? Lo que tienen ahí en la portada son ejemplos de distintos capacitores, ¿sí? A la izquierda arriba tienen unas versiones modernas, como unos botellones, ¿sí? De un primer modelo de capacitor que se conocían como botellas de Leyden, ¿sí? Básicamente era un botellón de vidrio donde por adentro se ponía un recubrimiento o un papel de aluminio y por afuera otro, ¿no? Bueno, ahí tienen unas versiones modernas, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a estar ahora hablando básicamente de capacitores, como los tienen en la figura central o en las figuras de la izquierda, de la derecha. Pero también acá abajo aparece un cable coaxil, digamos, ¿sí? Después podremos caracterizar a los conductores por otra propiedad que es la resistencia eléctrica, ¿no? Pero bueno, en, en- en- en componentes eléctricos como estos cables, digamos, además de caracterizarse por una resistencia eléctrica,
también van a tener propiedades de capacidad eléctrica, porque siempre vamos a ver que lo que necesitamos es básicamente la presencia de dos conductores, ¿sí? Y entonces acá tenemos un conductor central, ¿m? La vaina metálica, y están separados por algo que es un aislante, ¿no? Entonces no hay contacto eléctrico entre el conductor central y la malla metálica, pero sí van a ver que determinan una capacidad. En algunas aplicaciones esa capacidad puede ser despreciable o no tenerla en cuenta, pero en otras aplicaciones, sobre todo con campos de alta frecuencia, sí hay que considerarla, ¿no? Nosotros en general vamos a estar hablando de propiedades de los capacitores en condiciones electrostáticas, ¿sí? O cuando están sometidos a campos, por ejemplo, alternos, pero de baja frecuencia, digamos. Por ahora, digamos, 50 Hz. Pero bueno, eh, la capacidad eléctrica se puede definir para un conductor, para un conjunto de varios conductores. Nosotros nos vamos a ocupar de el caso de tener dos conductores que están aislados eléctricamente, es decir, que no hay ningún camino que permita el pasaje de carga eléctrica de uno de los conductores al otro conductor. Esa aislación eléctrica, por ahora vamos a suponer que está dada por vacío, suponemos que esos dos conductores están rodeados de vacío, o en la práctica lo que funciona aproximadamente igual es aire seco en condiciones cercanas a las normales de presión y temperatura. Esos dos conductores, bueno, ese conjunto de dos conductores en general es lo que vamos a llamar un capacitor eléctrico. Esos dos conductores a veces también se llaman las placas del capacitor o las armaduras del capacitor. Y en general vamos a suponer que están trabajando de manera que uno de los conductores, una de las placas, tiene una cantidad de carga Q positiva y el otro conductor adquiere una cantidad de carga menos Q. Es decir, las placas adquieren cargas de el mismo valor absoluto, pero distintos signos. Entonces, bueno, ese conjunto de las dos placas cargadas va a generar un campo eléctrico, que es lo que se trata de ejemplificar en el dibujo ahí mediante las líneas de campo. Recuerden que las líneas de campo eléctrico siempre nacen en las regiones donde la carga es positiva y se van al infinito o se van o mueren en regiones donde la carga eléctrica es negativa. Si uno suma la carga de las dos placas, eso evidentemente es cero. Lo que vamos a llamar la carga eléctrica del capacitor es la carga en la placa positiva, ¿no? Es decir, la carga Q contenida en la placa positiva. Eso es lo que vamos a denominar la carga del capacitor. En condiciones electrostáticas, bueno, cada una de esas dos placas o de esos dos conductores tienen que ser regiones equipotenciales. La placa cargada positivamente tendrá, todos los puntos de esa placa tendrán un potencial eléctrico V+, y todos los puntos de la otra placa tendrán un potencial eléctrico B-, ¿sí? Lo de más y menos, lo único que significa, en principio, es que el potencial de la placa positiva es mayor al de la placa negativa.
Recuerden que el campo electrostático es menos el gradiente del potencial. El gradiente es un vector que siempre apunta en la dirección de máximo crecimiento del potencial. Como el campo es menos el gradiente, quiere decir que el campo siempre apunta hacia donde el potencial disminuye. Entonces eso es lo que nos permite asegurar que B más tiene que ser mayor que B menos. Y en principio lo que vamos a denominar como diferencia de potencial entre las placas delta B, la diferencia de potencial entre las placas es la diferencia entre el potencial de la placa positiva y el de la placa negativa, es decir, B más menos B menos. Y entonces, si ese conjunto tiene una carga Q y la diferencia de potencial entre las placas es delta B, vamos a definir la capacidad eléctrica de ese conjunto como la relación entre la carga de la placa positiva y la diferencia de potencial entre ellas. Definido de esta manera, uno podría pensar que esa capacidad depende de la carga o de la diferencia de potencial. Lo que resulta es que, bueno, la diferencia de potencial que se genera entre las cargas, entre las placas, es directamente proporcional a la carga. O sea que al doble de carga es el doble de diferencia de potencial, o al triple de carga es el triple de diferencia de potencial. Con lo cual la relación Q sobre delta B es independiente del valor de la carga o de la diferencia de potencial. Y pasa a ser una característica de la geometría del sistema, de las propiedades del aislante entre las placas, pero va a ser independiente entonces de la carga o la diferencia de potencial entre ellas. Cuando hablamos que es independiente de la diferencia de potencial, hay que tener un cierto cuidado porque, bueno, después hablaremos un poco después, pero los materiales aislantes, incluso el propio vacío, son aislantes, es decir, no conductores de la electricidad dentro de ciertos límites. Si la diferencia de potencial se hace muy grande, quiere decir que el campo eléctrico es muy intenso, y ese campo eléctrico intenso puede, digamos, provocar roturas, es decir, romper o ionizar, arrancar electrones del material aislante que haya entre las placas, o arrancar electrones de las mismas placas, con lo cual se rompe la aislación y aparece una corriente entre una placa y otra, ¿no? Entonces, digamos, cada capacitor no solo se va a caracterizar por su capacidad eléctrica C, sino también por qué valor máximo puede adquirir la carga o qué valor máximo puede adquirir la diferencia de potencial. En general, uno cuando especifica un capacitor, bueno, tiene que dar el valor de la capacidad y la máxima diferencia de potencial que es con la que es capaz de trabajar, ¿no? En cuanto a la unidad de capacidad eléctrica, bueno, eso va a ser unidades de carga sobre unidades de diferencia de potencial. En el sistema internacional, la unidad de carga es el coulomb y la de diferencia de potencial es el volt. En el sistema internacional, esta unidad recibe el símbolo especial F. Castellanizada la llamamos faradio, pero el nombre real, digamos, sería Faraday, porque es en homenaje a Michael Faraday, del cual tendremos para hablar también algunas cosas más adelante.
no vamos a hacer una demostración general de esta propiedad que mencioné recién, que la capacidad depende solo de la geometría del capacitor y de las propiedades del aislante, pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en algunos ejemplos. Ahora vamos a tratar el caso, digamos, cuya geometría sería la más simple en principio, aunque matemáticamente es un problema complicado y vamos a verlo solamente en forma aproximada, que es lo que llamamos el capacitor de placas planas paralelas, ¿sí? Ustedes en el apunte pueden encontrar el análisis para un capacitor esférico o un capacitor cilíndrico, que es el que se va aproximando, por ejemplo, a propiedades de cables coaxiales, por ejemplo, como mencioné hace un rato. La semana que viene en clase, por ahí discutimos uno de esos casos. Pero bueno, hay muchas formas de determinar la capacidad de un determinado conjunto o de un determinado par de conductores o de placas, ¿sí? Si bien la capacidad es independiente de la carga, una forma de analizar es suponer que las placas tienen carga Q y menos Q, ¿sí? Determinar entonces el campo que generan esas placas. Determinado ese campo, uno puede calcular cuánto es la diferencia de potencial entre las placas y entonces finalmente calcula el cociente entre la carga que supone que tiene el capacitor y la diferencia de potencial que entonces tienen que adquirir, y eso le va a dar, ese factor les va a dar la expresión de la capacidad eléctrica. En el capacitor de placas planas paralelas básicamente tenemos placas que tienen, en realidad no nos va a importar la forma, si son rectangulares, cuadradas, cilíndricas, circulares. Vamos a suponer que tienen un área S cada una y están separadas una distancia D. Las líneas perpendiculares, esos planos, serían los cables que servirían para conectar el capacitor a un circuito eléctrico, un esquema eléctrico. La geometría, bueno, en principio es simple, pero para cualquier valor de S y para cualquier valor de D, el problema de determinar el campo que esas placas al cargarse generan es complicado, con lo cual nosotros vamos a hacer una aproximación que es la que denominamos de planos infinitos. Es decir, que lo que vamos a suponer que la distancia d minúscula de separación entre los planos es muy pequeña comparada con el tamaño de las placas, por ejemplo, con el lado de las placas o la diagonal de esas placas. En ese caso, bueno, cada plano o cada placa se puede considerar como un plano infinito. Por otro lado, esa condición geométrica, que la distancia sea pequeña comparada con el tamaño de las placas, es una condición que se da en muchos casos prácticos, con lo cual, digamos, esta aproximación es interesante, por lo menos para obtener órdenes de magnitud de las capacidades que uno puede tener en un determinado sistema o componente. Entonces, bueno, si las placas tienen carga Q y menos Q en la aproximación de planos infinitos,
se puede suponer que esa carga se distribuyen uniformemente en esos planos. Es decir, y esa densidad de carga sigma la aproximamos directamente como la carga en la placa dividido el área de la placa. O sea, sigma igual a Q sobre S sería la densidad de carga de la placa cargada positivamente. La otra placa va a tener una densidad de carga menos sigma, o sea, del mismo valor absoluto, pero de signo opuesto. Como, Representaría, sí, perdón, representaría la carga encerrada, digamos, es como, no, eso es la carga que está es la carga que está en cada una de los planos, en las que son las placas del capacitor. Para hablar de carga encerrada, vos tenés que tener una superficie cerrada. Por ahora, acá no hay ninguna superficie cerrada. ¿Sí? ok. Bueno. Nosotros habíamos analizado ya antes, bueno, cómo es el campo que genera un plano infinito uniformemente cargado, ¿sí? Con una densidad de carga sigma. Si ustedes después revisan eso, van a encontrar que, bueno, para el plano infinito el campo es siempre perpendicular al plano, ¿m? Y que en cada semiespacio, o sea, de un lado y del otro del plano, el campo tiene básicamente el mismo módulo, que es la densidad sigma sobre 2 veces epsilon cero, pero la diferencia es que de un lado a otro se invierte el sentido del campo. Sabiendo eso, ¿cómo uno obtiene el campo generado por dos planos paralelos, infinitos, uno con carga sigma y el otro con carga menos sigma? Bueno, simplemente tiene que escribir cómo es el campo que genera un plano, cómo es el campo que genera el otro plano y sumarlos. Cuando uno hace eso, si los planos fueran infinitos, lo que les queda es que el campo afuera de las placas, es decir, fuera del espacio delimitado por las placas, el campo es nulo, y entre las placas el campo es perpendicular a las placas, apunta desde la placa positiva a la negativa, y tiene un valor que es sigma sobre epsilon cero, ¿sí? Estamos suponiendo que esas placas están rodeadas de vacío por ahora. Acá abajo a la derecha, digamos, vemos un esquema de cómo sería el campo en realidad para placas que no son infinitas, ¿sí? Si uno observa, digamos, dentro, en la zona central, es decir, lejos de los bordes, ¿sí? Las líneas de campo son perpendiculares a las placas, es decir, el campo es perpendicular a la placa, apunta de la placa positiva hacia la negativa, y afuera prácticamente el campo es nulo. Pero cuando uno va llegando a los bordes, bueno, el campo se hace más complicado y vamos encontrando líneas de campo afuera, ¿sí? Líneas de campo que, bueno, que salen por la parte exterior desde la placa positiva y vuelven a la placa negativa. Eso es lo que uno llama en general el campo disperso, digamos. Pero bueno, en la aproximación de planos infinitos, todas estas líneas de campo que quedan por afuera serían nulas, digamos, no tengo campo, y en el interior serían todas las líneas de campo, todas flechas, digamos, perpendiculares a las placas. Y en todos los puntos, el campo de valor sigma sobre epsilon cero. Sabiendo eso, uno puede calcular la diferencia de potencial entre las placas.
Recuerden que la diferencia de potencial siempre básicamente es lo que significa es trabajo por unidad de carga. ¿Qué trabajo haría el campo al llevar una carga de una placa a la otra? Bueno, hay una fuerza que sería la carga por el campo, sería la integral de esa fuerza, sería la integral de camino del campo multiplicado la carga. Eso sería el trabajo. La diferencia de potencial, bueno, como es trabajo por unidad de carga, es simplemente la podemos escribir como la integral del campo desde la placa positiva hacia la negativa. Como ese campo básicamente tiene un valor, una dirección constante en la aproximación de planos infinitos, ¿sí? Bueno, ese trabajo es básicamente fuerza por distancia, ¿sí? La fuerza sería la carga por el campo, es decir, Q por sigma epsilon 0 por la distancia. Dividido la carga, tengo la diferencia de potencial. Entonces, bueno, la diferencia de potencial entre las placas en la aproximación de planos infinitos queda que es igual a la densidad de carga de la placa positiva por la distancia de separación sobre la permitividad del vacío, que es el material que estamos suponiendo que rodea las placas y es el que provee la aislación eléctrica entre las placas. Pensé que seguía del otro lado, no, pero lo tenía acá. Entonces, bueno, una vez que hemos supuesto que la placa positiva tiene carga Q, y sabiendo eso obtuvimos el campo, y sabiendo el campo tenemos la diferencia de potencial, la capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. La diferencia de potencial es sigma por D sobre epsilon 0. Y como la carga, ¿sí?, se puede escribir como sigma por S, bueno, ustedes pueden verificar que al hacer esa relación, en esta aproximación, la capacidad uno la puede escribir como la permitividad del vacío, que es el material aislante, por el área de las placas dividido la distancia de separación. Entonces vemos que, bueno, aparece esa propiedad que mencioné, que la capacidad es independiente, tiene un valor independiente de la carga, la diferencia de potencial, depende solo de la geometría, en este caso a través del área de la placa y la distancia de separación, y de las propiedades del material aislante, en este caso la permitividad del vacío. ¿Alguna pregunta? ¿Me oyen o se cortó esto? Sí, sí, profe. Sí, sí, se oye. Bueno, listo. Entonces, bueno, después podemos ver la clase que viene, qué es lo que pasa con otras geometrías, ¿sí? El que se interese, bueno, en los apuntes lo puede ir consultando. Pero vamos a ir viendo, digamos, propiedades que interesan más que nada para la aplicación de estos capacitores a los circuitos eléctricos y bueno, muchas de estas propiedades son independientes de la geometría del capacitor, ¿sí? Cuando uno analiza esquemas eléctricos, digamos, el símbolo básico para representar un capacitor es, bueno, son dos líneas paralelas, ¿sí?, que representan las dos placas de un capacitor paralelo, por ejemplo,
y dos líneas perpendiculares a esas paralelas, que serían los cables o los bornes que uno utilizaría para conectar ese componente al resto del esquema eléctrico, ¿no? Ese es el símbolo básico. Después hay variantes, ¿sí? Para representar algunas otras propiedades que puede tener un capacitor, de si es un capacitor de tipo electrolítico o no, si es un capacitor variable o lo que sea. Pero bueno, para lo que nosotros necesitamos nos alcanza con el símbolo básico. Eh, a los fines de, a veces prácticos, pero la mayor veces de análisis de circuitos, ¿sí? Resultan útil lo que se conocen como reglas de asociación de capacitores, ¿sí? Varios capacitores pueden estar conectados entre sí de algunas maneras y entonces, digamos, la idea es que ese conjunto de varios capacitores podría reemplazarse eventualmente por un único capacitor equivalente. Las propiedades de ese capacitor equivalente para un dado esquema es lo que uno puede obtener a partir de estas reglas de asociación. En el primer caso, bueno, tenemos la asociación en paralelo. Supongamos que hay dos capacitores, el 1 y el 2, con capacidades C1 y C2, ¿sí? Y los conectamos entre sí de manera que, bueno, una placa del capacitor 1 lo conectamos a una placa del capacitor 2 y la otra placa del capacitor 1 la conectamos a la otra placa del capacitor 2, ¿sí? Esas líneas que unen las placas son cables, digamos, que además de conectar los capacitores entre sí, serían los que utilizaríamos para conectar ese conjunto al resto del esquema eléctrico, ¿no? Por ejemplo, a través de los terminales A y B, ¿no? El punto B sub A, digamos, es un punto eléctricamente conectado a las placas superiores, digamos, de cada uno de los capacitores y al cable, al conductor eléctrico que los vincula esas dos placas, ¿sí? Quiere decir que las dos placas superiores junto al cable y ese punto A forma todo un único conductor eléctrico que en condiciones electrostáticas, por lo tanto, va a tener el mismo valor de potencial, o sea, el valor de potencial V sub A es el mismo para todos los puntos de las placas superiores, ¿no? Lo mismo pasa con las placas inferiores, ¿no? Están conectados a un punto cuyo potencial es V sub B, y ese valor de potencial V sub B vale para todos los puntos de las placas inferiores. Supongamos que el potencial en A es mayor que el potencial en B. Si el potencial en A es mayor que el potencial en B, bueno, la placa superior del capacitor 1 tiene una carga Q sub 1 positiva, la placa superior del capacitor 2 tiene una carga Q sub 2 positiva, y las otras placas tendrán las cargas opuestas, ¿no? Entonces Q sub 1 es la carga del capacitor 1, Q sub 2 es la carga del capacitor 2. La asociación en paralelo se refiere a que distintos componentes de un circuito están conectados entre los mismos puntos. En este caso serían básicamente los puntos A y B, y por lo tanto todos ven la misma diferencia de potencial. La diferencia de potencial para el capacitor 1 va a ser V sub A menos V sub B, y esa es la misma diferencia de potencial entre las placas del capacitor 2. Eso es lo que significa que estén conectados en paralelo. Son componentes conectados entre los mismos puntos de un circuito y por lo tanto todos ven la misma diferencia de potencial entre sus bornes o entre sus terminales.
La idea es, bueno, si es posible reemplazar ese conjunto de dos capacitores por uno solo que sea equivalente. ¿Qué quiere decir que sea equivalente? Bueno, que conectado entre los mismos puntos A y B, adquiera la misma carga que el conjunto de esos dos. ¿Pero qué quiere decir que adquiera la misma carga? Si pensamos en la placa superior del capacitor equivalente, eso tiene que ser equivalente a el conjunto formado por las dos placas superiores de los capacitores 1 y 2. Y en ese único conductor, que es el formado por las placas superiores, ese único conductor tiene una carga total que es justamente Q1 más Q2. Por lo tanto, esa tiene que ser la carga de la placa superior del capacitor equivalente. Por supuesto, la otra placa, la inferior, tendrá la carga opuesta. Entonces ahí tenemos una primera propiedad importante. En una conexión en paralelo, la carga equivalente o la carga total del conjunto del paralelo es la suma de las cargas que individualmente adquiere cada uno de los capacitores. ¿Y cuál sería la capacidad de ese capacitor equivalente? Bueno, la capacidad del 1 es la carga del 1 sobre la diferencia de potencial del 1. En este caso es B sub A menos B sub B. La capacidad del 2 es la carga del 2 sobre la diferencia de potencial del capacitor 2, que en este caso es la misma que ve el capacitor 1. Y la capacidad equivalente tiene que ser la carga del capacitor equivalente dividido la diferencia de potencial que ve, que al estar conectado también en reemplazo del conjunto entre A y B, es la misma delta B que para los otros, ¿no? Entonces, bueno, como la carga equivalente es la suma de Q1 más Q2, lo que queda es que la capacidad equivalente es simplemente la suma de las capacidades de cada uno de los componentes del paralelo, ¿no? O sea, en este caso C1 más C2. Esta ley es la que se puede extender a un conjunto de n capacitores en paralelo, ¿sí? La carga total equivalente va a ser la suma de las cargas que tenga cada uno de los capacitores en el paralelo, y la capacidad equivalente va a ser la suma de las capacidades individuales de cada uno de los capacitores que estén conectados en paralelo. ¿Alguna pregunta? No. Bueno. La otra asociación básica es la asociación en serie. Tenemos de vuelta, por ejemplo, dos capacitores, C1 y C2. Una placa de C1 la conectamos a una placa de C2, pero después el conjunto lo conectamos al resto del sistema eléctrico a través de la placa libre que quedó del capacitor 1 y de la placa libre que quedó del capacitor 2. Es decir, que estaríamos conectando el conjunto al resto del sistema eléctrico a través de los puntos A y B, que tienen en principio potenciales B sub A y B sub B. El primer problema es, bueno, si uno conecta ese conjunto ahora, ¿cómo es la carga que adquieren? ¿Sí? Una forma, digamos, que ese conjunto de capacitores adquiera carga sería ahí se ve el dibujo, sí, ¿no? Sí. Estoy dibujando, ¿se ve? Sería conectar ese esquema a una pila, por ejemplo, ¿no?
Si B sub A es mayor que B sub B, quiere decir que el positivo está conectado a B sub A. ¿Qué es lo que va a hacer la fuente, la batería? Bueno, lo que va a hacer es básicamente es sacar electrones, ¿sí? Las únicas cargas que se pueden desplazar son los electrones libres, digamos. Sacar electrones de la placa positiva o la placa superior del 1 y depositarlos en la placa inferior del 2. Con lo cual, esta placa queda cargada positivamente y esta queda cargada negativamente. ¿Qué pasa con las placas que están conectadas entre sí? ¿Bien? Bueno, si el conjunto estaba descargado, ¿sí? Eh, si el conjunto estaba descargado, toda esta región tiene carga neta cero y está aislada eléctricamente de todo lo demás, con lo cual no pudo haber recibido carga. Entonces la carga neta tiene que seguir siendo cero. Ahora, ¿qué pasa? Si esta placa se cargó positivamente y esta negativamente, ¿sí? Esta placa negativa va a repeler electrones de la otra placa, ¿sí? Del capacitor 2. Y la carga positiva de la placa superior del 1 va a traer esos electrones. Quiere decir que voy a tener una redistribución de electrones libres, de manera que en esta placa se genera una densidad de carga negativa y en esta una densidad de carga positiva. ¿Hasta qué valores de carga? Bueno, hasta que se alcance el equilibrio electrostático, ¿sí? En la aproximación, si estos fueran planos infinitos, ¿sí? Si uno toma una carga que esté por acá, el equilibrio electrostático se va a alcanzar cuando en esta carga no haya fuerza. En un electrón libre que ande por acá no haya más fuerza, es decir, no tiene que haber más campo. Si suponemos planos infinitos, la única forma que el campo en esa región se anule es que cada capacitor genere un campo cero, digamos, en esa región. Es decir, que bueno, que si una placa tiene carga Q, la otra tiene que tener carga menos Q. Entonces, bueno, el resultado básicamente, ¿cuál es? Que en la asociación de capacitores en serie, los capacitores adquieren la misma carga eléctrica. El capacitor 1 adquiere una carga Q y el capacitor 2 también adquiere una cantidad de carga Q. Ahora la idea es, bueno, ¿puedo definir un capacitor equivalente? Eso es un único capacitor que conectado de vuelta entre los mismos puntos A y B adquiera la misma carga. Pero adquirir la misma carga, ¿ahora qué significa? El punto A, ¿qué es lo que básicamente está viendo? Está viendo la placa superior del capacitor 1. Y el punto B lo que ve es la placa inferior del capacitor 2. Quiere decir que para el capacitor equivalente, el punto A lo que tiene que ver es una placa con carga Q. Y el punto B lo que tiene que ver es una placa con carga menos Q. Quiere decir que en la asociación en serie, todos los capacitores adquieren la misma carga, Q, y ese mismo valor de carga Q es también el que corresponde al capacitor equivalente. Pero bueno, ¿qué pasa con la capacidad?
Si el potencial en A es mayor que el potencial en B, bueno, ya vimos cómo se adquieren, cómo se cargan los capacitores. Toda la placa superior del 1 tiene un potencial V sub A, toda la placa inferior del 2 tiene un potencial V sub B. Y las placas que están conectadas entre sí tienen un potencial V sub X, que se puede demostrar que va a tener un valor intermedio entre V sub A y V sub B. ¿Cómo se demuestra? Bueno, porque el campo en 1 tiene que apuntar así, de la placa positiva a la negativa. Y el campo siempre apunta hacia donde el potencial disminuye. Con lo cual, V sub A tiene que ser mayor que V sub X. Y en el 2, el campo apunta de esta manera, apuntando de vuelta hacia donde el potencial disminuye. Así que V sub X tiene que ser mayor que V sub B. Por lo tanto, la diferencia de potencial que ve el capacitor 1, delta V1 es V sub A menos V sub X. Y la diferencia de potencial del capacitor 2 es V sub X menos V sub B. La capacidad 1 tiene que ser la carga Q del capacitor 1 sobre su diferencia de potencial delta V1, y la capacidad del 2 tiene que ser la carga Q del 2, que es la misma carga Q del 1, sobre la diferencia de potencial del 2, delta V2. La diferencia de potencial del equivalente va a ser V sub A menos V sub B. ¿Sí? Es la diferencia de potencial entre estas placas, que resulta que no es otra que la suma de la diferencia de potencial que ve un capacitor con la diferencia de potencial que ve el otro capacitor. Es la suma de la diferencia de potencial delta V1 más delta V2. Esa es la diferencia de potencial del capacitor equivalente. La capacidad equivalente tiene que ser la carga Q del capacitor equivalente, que es igual a la carga individual de cada uno de los capacitores en la serie, dividido la diferencia de potencial del capacitor equivalente. Como uno conoce el final del cuento, vamos a calcular la inversa de la capacidad equivalente, que sería la diferencia de potencial en el capacitor equivalente sobre su carga. Como la diferencia de potencial del equivalente es la suma de las diferencias de potencial de cada uno de los componentes de la serie, bueno, haciendo la distributiva nos queda que la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades de cada uno de los componentes de esa serie. Ya tenemos ahora acá una ley de suma de inversas. Esta ley de suma de las inversas se puede extender a si uno tiene una cantidad cualquiera de capacitores en serie. ¿Sí? Si tiene n capacitores en serie, todos adquieren la misma carga. Ese valor de la carga individual de cada uno es también la carga que corresponde al equivalente. Y la inversa de la capacidad equivalente es la suma de las inversas de las capacidades de cada componente en la serie. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. En el caso, ahí Q, digamos, el del primer capacitor y el segundo, ¿esa Q es la misma Es para la ambos? misma, sí, digamos, a ver, ¿qué quiere decir que sea la misma? Digamos, vos en esta placa, digamos, tendrás portadores de carga, digamos.
De manera que la carga neta tiene un valor Q, no sé, un milicoulomb, ponele. En esta otra placa vas a tener otras partículas con carga. No van a ser las mismas partículas que tenías en esta placa. Pero esos portadores de carga que tengas acá, si acá arriba tenían un milicoulomb, sumaban, acá abajo también van a sumar un milicoulomb. Y acá tendrás también un milicoulomb. Es decir, la carga que adquiere, cada una va a tener sus partículas cargadas, ¿no? Pero en todos los casos van a tener el mismo valor de carga total. ¿Mm? No sé si te aclaré. Sí, sí. Y, profe, ¿cómo veo el campo entre los dos capacitores? Porque está bien, va hacia donde tengo menor potencial el campo, pero en el medio, ¿cómo sigue bajando el campo? Digamos. Si BA es mayor que BB, eh, en Digamos, C1 el campo va hacia abajo. digamos, suponiendo planos infinitos, solamente tenés campo acá entre las placas. Fuera Sí, no tenés, y tenés campo acá, en la aproximación de planos infinitos. Entonces vos acá tenés un potencial V sub A que vale todo lo mismo, ¿sí? Pero sí, cuando vos te empezás a desplazar por acá, el potencial va bajando. Al llegar a otra placa tenés un potencial Vx menor cuando llegás a esta placa. Después por acá es un conductor que está formando un mismo conductor con la placa, o sea que es una zona equipotencial. O sea que B sub X vale para toda esta región. Y después cuando te moves en el otro espacio entre placas de B sub X, el potencial va a ir bajando hasta B sub B. No sé si ahí te aclaré. sí. En B sub X, ¿no? El potencial es constante en esa parte, ¿cierto? Toda Sí, esa parte es digamos, constante. Bien, pero si es constante, eh, por más que yo tenga esos dos capacitores, ¿está en equilibrio esa parte? Eso es lo que no entiendo. Digamos, ahí el campo vale cero, se me contrarrestan el campo en B sub X. diga, sí, porque digamos, en la aproximación de planos infinitos, acordate que el campo fuera, en el espacio fuera de las placas, es nulo. ¿Está bien? Ok, ok. Pero bueno, en la práctica vos no vas a tener en la práctica vos no vas a tener placas infinitas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que vas a tener? Vos lo que tenés es toda esta región, ¿sí? Toda esta región, o sea, las dos placas conectadas entre sí con el cable que las conectan, forman un único material conductor metálico. Y en equilibrio electrostático, el potencial ahí tiene que ser el mismo. ¿Está bien? O Sí, sea que ese valor B sub X va a valer para las dos placas conectadas entre sí y para los puntos del conductor que las conecta, en equilibrio electrostático. ¿Sí? bien, bien, bien. Gracias. No, de nada. Bueno, bueno.
Hay otra propiedad muy importante de los capacitores, que son, si quieren, dispositivos que almacenan energía. Es decir, cargar un capacitor no es gratis, requiere que se entregue energía para cargar ese capacitor. Pero lo interesante es que esa energía que uno le entrega al capacitor al cargarlo, eventualmente el capacitor puede reintegrar al circuito eléctrico, por ejemplo, parte de esa energía. Por supuesto, ustedes ya saben que no hay nada, ningún proceso que tenga rendimiento igual a 1, ¿sí? Al cargar un capacitor, en la práctica uno va a tener que gastar más energía de lo que después realmente queda almacenado en el capacitor. Pero bueno, esa energía de la que quedó almacenada en el capacitor eventualmente la puede reintegrar. Entonces la idea es cuánta energía mínima necesito para cargar un capacitor y esa es la energía que eventualmente puedo después recuperar. Entonces, vamos a suponer que el capacitor, nosotros vamos a hacer ahora una cuenta suponiendo capacitores de placas planas paralelas, placas infinitas, ¿sí? El resultado más adelante podemos demostrar que es independiente de la geometría del capacitor, ¿sí? Vamos a suponer que el capacitor está inicialmente descargado y que lo queremos cargar hasta totalizar una carga Q mayúscula, ¿sí? Y entonces vamos a considerar una situación intermedia donde el capacitor tiene una carga Q minúscula, que es mayor que 0, pero que todavía no alcanzó el valor final Q mayúscula. Lo tenemos que seguir cargando. Por supuesto que en la práctica, para cargar el capacitor, lo que uno va a hacer es conectarlo a algún tipo de fuente, ¿no? Pero como acá básicamente estamos haciendo un balance energético, uno puede, digamos, considerar otro hipotético camino o forma eventual de cargar el capacitor y ver, bueno, qué energía uno va a necesitar. Entonces podemos suponer hipotéticamente que para seguir cargando el capacitor, por ejemplo, extraemos una cantidad de carga diferencial Q positiva de la placa negativa, ¿sí? La placa es un metal, tiene partículas, neutrones, tiene electrones, tiene partículas de distintos signos de carga. Entonces, hipotéticamente, podríamos imaginar que, bueno, que sacamos, no sé, un protón y lo vamos trasladando de la placa negativa a la positiva, ¿sí? O sea que ahora, si el capacitor ya tiene una determinada carga, llevar esta carga positiva de la placa negativa a la positiva no es gratis. ¿Por qué? Porque acá voy a tener un campo, ¿sí? Dado por esta carga Q y esta, bueno, y menos Q en la otra. ¿Mm? Y entonces el campo que ya tengo entre las placas sobre esta carga diferencial de Q va a ejercer una fuerza diferencial F, ¿sí? Contrario al sentido en que yo quiero llevar la carga, ¿no? Entonces, para poder desplazar la carga, yo voy a tener que hacer por lo menos una fuerza, ¿sí? Digamos, un diferencial
de F', de alguna manera uno va a tener que ejercer una fuerza que equivale a esta de repulsión de la placa positiva, ¿no? Para poder desplazarla. Es decir, este diferencial de F' tiene que ser opuesto al diferencial de F. Esta fuerza que ejerce el campo va a realizar un trabajo, tratando de frenar la carga. Por eso esta fuerza diferencial de F', la fuerza que yo tengo que hacer desde afuera, o que alguien tiene que hacer desde afuera, tiene que hacer un trabajo opuesto. Recuerden que el trabajo que un campo electrostático realiza sobre una carga que desplaza, ese trabajo siempre se puede escribir como menos la carga que uno desplaza por la diferencia de potencial entre los puntos en que uno quiere desplazar esa carga. ¿Mm? En este caso, yo quiero desplazar la carga diferencial Q entre la placa negativa, que tiene potencial B-, y llevarla a la placa positiva, que tiene potencial B+. Todo el trabajo que hace el propio capacitor sobre la carga que quiero desplazar es menos diferencial de Q por la diferencia de potencial entre las placas. Eso quiere decir que el trabajo externo que uno tiene que hacer para lograr la carga tiene que ser en igual cantidad, pero de signo opuesto a ese trabajo que hace el campo. Es decir, lo voy a tener que escribir como Q sobre C diferencial Q, ¿no? Recuerden, acá por ahí faltó. Recuerden básicamente que la diferencia de potencial, ¿sí?, entre las placas se podía escribir de esta manera, ¿no? El campo, que es sigma sobre epsilon 0, por la distancia. Y sigma es básicamente la carga sobre el área. Estamos usando la aproximación de planos infinitos. Con lo cual, teniendo en cuenta eso, digamos, el trabajo externo, el diferencial de trabajo externo que uno hace para llevar un diferencial de carga de la placa negativa a la positiva, lo puede escribir de esta manera, que es la carga que ya tengo en el capacitor sobre la capacidad del capacitor. Vamos a volver un segundo para atrás. Fíjense que acá justamente epsilon 0 por S y D, o D sobre epsilon 0S, es la inversa de la capacidad, ¿no? O sea que esto es Q sobre C, es la diferencia de potencial, o de la definición de capacidad. Y entonces, bueno, si el trabajo total que uno tiene que hacer será sumar todos estos diferenciales de trabajo desde la carga inicial, que es 0, hasta la carga Q mayúscula, que es la carga final que uno quiere darle, ¿no? Bueno, la capacidad depende solamente de la geometría, de las propiedades aislantes, así que todo eso está fijo, es una constante que sale de la integral, bueno.
Y la integral de Q diferencial de Q, bueno, es un medio de Q cuadrado, ¿no? Evaluado entre 0 y Q grande, nos queda que es la carga final al cuadrado sobre 2 veces la capacidad. De la definición de capacidad, eso mismo se puede expresar como un medio de la capacidad por la diferencia de potencial que tiene el capacitor elevada al cuadrado, que es la versión más conocida o la expresión más conocida para la energía, porque tiene una estructura similar a otras energías que ustedes conocen, como la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, o la energía potencial elástica, que es un medio de la constante elástica por la deformación al cuadrado, ¿no? Pero bueno, ahí la tienen expresadas en función de la carga y la capacidad, o en función de la capacidad o de la diferencia de potencial. De ahí fácilmente ustedes pueden obtener otra expresión en función de la carga y la diferencia de potencial. Entonces, bueno, esa es la energía que queda almacenada en el capacitor que tiene cargado a una diferencia de potencial delta V. Hay un resultado que podemos sacar de acá que por ahora no es del todo necesario, pero es un resultado importante después cuando uno empieza a trabajar con cosas como ondas electromagnéticas, y toda esta parte de energía es realmente importante, ¿no? Esta energía que queda almacenada en el capacitor está asociada básicamente al campo eléctrico que se crea. ¿Mm? Acá se crea un campo eléctrico. Entonces, esa energía básicamente es una energía asociada al campo eléctrico que se creó entre las placas. En la aproximación de planos infinitos, ¿sí?, el campo queda delimitado solamente al espacio entre las placas. La placa tiene área S y están separadas una distancia D. Es decir, ese campo está limitado a un volumen. Vamos a escribir así, volumen, para no confundir con diferencia potencial. El campo está limitado a un volumen que es S por D. Entonces, y ese campo es uniforme, es el mismo en todos los puntos. Entonces, se puede pensar que esa energía uno la puede pensar como distribuida en todo ese volumen de manera uniforme, ¿sí? Si esa energía es un medio de C por delta V cuadrado, la capacidad, en la aproximación de planos infinitos, vimos que es epsilon 0 por S sobre D. Y la diferencia de potencial es el campo por la distancia, ¿sí?, elevado al cuadrado. Bueno, si uno desarrolla eso, esa energía queda que es un medio, la permitividad del vacío del material aislante, por el módulo del campo al cuadrado, por justamente el volumen del espacio delimitado entre las placas. Por lo tanto, como ese campo es uniforme, uno puede pensar que esa energía se distribuye en ese volumen en forma uniforme, y la densidad de energía es la energía en ese volumen sobre el volumen. Y eso queda un medio de epsilon 0 por el módulo del campo al cuadrado. Esa sería la densidad de energía electrostático, la densidad de energía asociada al campo eléctrico. Esta expresión la hemos obtenido acá usando un modelo aproximado de suponer un capacitor de placas planas infinitas, pero se puede demostrar con todo rigor y para cualquier campo eléctrico que todo campo eléctrico tiene un contenido energético asociado
esa energía se la puede considerar distribuida en todo el espacio donde está presente ese campo eléctrico, de manera que en cada punto la densidad de energía se puede calcular de esta manera: 1/2 de epsilon cero por el módulo al cuadrado del campo que tengo en ese punto. En este momento eso puede parecer una cosa traída de los pelos, pero cuando después uno empieza a estudiar el fenómeno de ondas electromagnéticas y la propagación de energía a través de las ondas, bueno, justamente ve que estas cosas, estas densidades de energía, permiten determinar justamente eso, las potencias o la rapidez con que una onda transmite energía. ¿Alguna pregunta? ¿Me oyen? ¿Estamos bien? Sí, Juan, estamos. Bueno. Bueno. Y para ir terminando con esta parte, y ya después con Diego pueden empezar a trabajar algunos problemas. Vamos a hablar un poco de los materiales dieléctricos, ¿sí? Por dieléctricos se conocen o se llaman dieléctricos a ciertos tipos de materiales como vidrio, cerámica, mica, porcelana, que son en principio materiales aislantes, no conductores de la electricidad. Por supuesto, siempre tienen que recordar que la no conductividad es una propiedad relativa a la intensidad del campo aplicado, ¿no? Si el campo eléctrico supera determinados valores, bueno, ese material puede dejar de ser aislante, ¿no? Entre otras cosas, bueno, porque el material puede romper o arrancar electrones de los átomos o moléculas del material. Entonces, por ahora, a la izquierda lo que tenemos o suponemos es un capacitor cuyo aislante entre las placas es en principio vacío. Si tiene una carga Q y su capacidad es C sub 0, entre las placas tiene una diferencia de potencial delta V sub 0. En este caso a veces dicen, o van a ver que dicen que consideran un capacitor sin dieléctrico, lo cual es una expresión media complicada porque que sea sin dieléctrico quiere decir que en realidad el dieléctrico, que es lo que tiene que funcionar como aislante, es en este caso el vacío, ¿sí? Sí, es decir, nunca puede haber contacto eléctrico entre las placas. Ahora, ¿qué pasa si el espacio entre las placas se completa con un material dieléctrico como si fuera cerámica, mica, ¿sí? Algún material diferente al vacío? O incluso aire seco. Bueno, lo que se observa es que ese conjunto pasa a tener una capacidad C mayor a la capacidad que tenía cuando el aislante era el vacío. Que la capacidad sea mayor quiere decir que si sigo teniendo en las placas la misma carga, tiene que haber disminuido la diferencia de potencial. ¿Sí? La capacidad es la carga sobre la diferencia de potencial. Si en ambos casos tengo la misma carga porque eso no cambió y puse el dieléctrico y la capacidad aumentó, eso quiere decir que disminuyó la diferencia de potencial. Lo que se observa es que la relación entre la capacidad con el dieléctrico y sin dieléctrico
que es igual a la inversa de la relación entre la diferencia de potencial sin el dieléctrico y con el dieléctrico, que esa relación depende solo del material dieléctrico que utilicé. Y es independiente de la geometría del capacitor, mientras que complete todo el espacio entre las placas, más allá de la geometría, bueno, esa relación es siempre la misma y depende solo del material que utilicé como dieléctrico. Esa relación entre la nueva capacidad o la capacidad con dieléctrico y la capacidad sin dieléctrico, esa propiedad es, bueno, lo que antiguamente se simbolizaba con una K mayúscula y se conocía como constante dieléctrico, la constante del dieléctrico. En el avance de la teoría del electromagnetismo, esa constante ahora se suele simbolizar con una letra epsilon minúscula y un subíndice R, y es lo que se llama la permitividad relativa del aislante, del material eléctrico. ¿Qué es la permitividad relativa de un material? Bueno, es la relación entre su permitividad eléctrica y la de el vacío. Por lo tanto, bueno, la permitividad, como tienen acá en la tabla, la permitividad relativa del dieléctrico es 1, porque es su permitividad dividido la permitividad del mismo. Bueno, ¿qué pasa con el aire seco? La permitividad eléctrica del aire seco es apenitas superior a la del vacío. De manera que la permitividad eléctrica del aire seco es, bueno, 1,0006, digamos. Por lo tanto, digamos, nosotros acá no nos preocupamos cuando decimos que el aislante es vacío, bueno, es básicamente lo mismo que tener aire seco, ¿no? Por lo menos siempre hablando en condiciones electrostáticas. Después tienen para el teflón, para el nylon, para el papel un valor típico, y para el agua, ojo con esto, figura 80, ¿sí? Para el agua esto se refiere a agua químicamente pura, ¿sí? El agua químicamente pura es, en principio, es un aislante, ¿sí? Siempre y cuando los campos no sean lo suficientemente grandes como para empezar a romper moléculas o extraer electrones, ¿no? El agua de la canilla, el problema es que no es químicamente pura, tiene sales disueltas y se comporta, digamos, como un electrolito, que es un material conductor. Y esta constante dieléctrica del agua de 80 se refiere a campos estáticos o a campos de baja frecuencia, ¿sí? No corresponde, por ejemplo, cuando uno estudia en óptica, qué pasa con las propiedades de una onda luminosa al entrar en el agua, ¿no? La onda luminosa son campos eléctricos, bueno, de alta frecuencia. Bueno, este valor, o estos valores que en general tienen acá, son para campos estáticos o campos de baja frecuencia. Entonces, bueno, básicamente lo que uno tiene que saber es si de pronto le dicen, bueno, tengo un capacitor que sin dieléctrico o con el aislante de vacío tenía una cierta capacidad y lo lleno con un dieléctrico, bueno, ¿cuál es la nueva capacidad? Bueno, la nueva capacidad es la que tenía sin ese dieléctrico multiplicada por la permitividad relativa de ese dieléctrico. Eso les da el factor de aumento. Y eso es básicamente lo que uno tiene que ir manejando para algunos problemas, ¿no? Pero bueno, lo que quería brevemente
una mínima explicación cualitativa de este fenómeno, ¿sí? Nosotros ya introdujimos el concepto de momento dipolar eléctrico, ¿sí? De una distribución de cargas. Cuando uno, en un átomo, ¿sí? Tiene un núcleo, carga positiva y electrones orbitando. En general, esa distribución de los electrones alrededor del núcleo es una distribución simétrica con respecto al núcleo. Con lo cual hace que los átomos neutros o en su estado normal o fundamental no tienen momento dipolar, su momento dipolar eléctrico es nulo. Hay moléculas como la de dióxido de carbono, tienen una geometría lineal, ¿sí? Con lo cual la distribución de cargas también es simétrica, ¿sí? Con lo cual esa molécula no tiene momento dipolar. Quiere decir que prácticamente el átomo o esa molécula sin momento dipolar no genera un campo eléctrico, ¿sí? Entre comillas, o generan campos eléctricos extremadamente débiles, digamos. Con lo cual uno tiene un material, digamos, con sus átomos o moléculas que no tienen momento dipolar, macroscópicamente no veo que generen ningún campo eléctrico. Pero si yo a ese material lo someto a un campo eléctrico externo, ¿qué pasa? El campo eléctrico externo empuja, por ejemplo, los protones para un lado y los electrones para el otro. Entonces rompe esa simetría. ¿Mm? Y entonces lo que genera, o lo que se dice es que genera en el átomo, en la molécula, un momento dipolar inducido, es decir, porque altera la distribución de las cargas, tirando positivas para un lado, negativas para el otro. ¿Sí? Entonces, bueno, si las moléculas no tenían momento dipolar, bueno, empiezo a tener moléculas o átomos con momento dipolar y que generan un campo, siempre el campo va de la positiva a la negativa, campos que son opuestos al campo externo. Si no tenían momento dipolar, los dipolos que se generan son todos alineados, digamos, con el campo exterior, entonces el material se polariza y me genera un campo de polarización que es opuesto al campo eléctrico externo que apliqué. Hay materiales donde las moléculas son polares, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de agua, ¿sí? No es lineal, la distribución de cargas no tiene la suficiente simetría, entonces las moléculas de agua tienen un momento dipolar propio. ¿Sí? Pero en una muestra grande, en general, de alguna sustancia donde las moléculas tienen su propio momento dipolar y, por ejemplo, cada molécula genera un campo, las direcciones de esos momentos dipolares por la agitación térmica, en general son todas direcciones que varían al azar, ¿sí? Y entonces la sumatoria de los campos que genera cada molécula da prácticamente nula, ¿sí? O sea, en conjunto no generan un campo neto porque van generando contribuciones en todas las direcciones y sentidos y se cancelan. Pero cuando uno somete ese material a un campo eléctrico externo, ¿sí? Es decir, de vuelta, las cargas positivas son llevadas hacia un lado, las negativas hacia el otro, y eso básicamente tiene como efecto de alinear, ¿sí? De tratar de alinear los momentos dipolares.
Es un fenómeno similar al por qué una brújula se orienta en un campo magnético, ¿sí? Estos dipolos eléctricos son como brújulas eléctricas que se orientan siguiendo el campo eléctrico externo. Es decir, bueno, tenemos de vuelta la polarización del material y entonces el material empieza a generar un campo eléctrico, un campo de polarización que de vuelta va a ser opuesto al campo externo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que sucede? Si uno tiene el capacitor sin dieléctrico, tiene en la placa la carga Q, que es a veces también lo que uno llama carga libre, la carga que uno depositó en la placa, en la otra tiene menos Q, la diferencia de potencial es delta V0, el campo sin el dieléctrico es epsilon 0 y tengo una capacidad C sub 0. Si lleno ese capacitor con un dieléctrico, ¿sí?, el material se va a polarizar de forma que las cargas positivas, ¿sí?, básicamente en este caso son arrastradas en dirección de la placa inferior y las negativas a la superior. Es decir que en el dieléctrico es como que se forma una distribución de cargas positivas próxima a la placa negativa y una distribución de cargas negativas próximas a la placa positiva. Es decir, como si vuelvo a tener dos placas cargadas, pero ahora con una cantidad de carga que se conoce como carga de polarización. Es como que vuelvo a tener dos planos cargados, pero que ahora me generan un campo de polarización, que es opuesto al campo debido a las cargas libres o a las cargas de las placas. Lo que experimentalmente sucede que la intensidad de ese campo, debido a la polarización del dieléctrico, la intensidad de ese campo es siempre menor a la del campo generado por las placas. Por lo tanto, el campo total en el dieléctrico, que es la suma del campo E sub 0 debido a las cargas en la placa, más el campo debido a la polarización del dieléctrico, ese campo total va en la dirección del campo generado por las cargas libres o las cargas en las placas, pero es de menor módulo. Y en la aproximación de planos infinitos, ¿sí?, en la aproximación de planos infinitos, la diferencia de potencial es la intensidad del campo por la distancia. Entonces, bueno, como ahora tengo un campo total entre las placas que es de menor intensidad al campo que si hubiera vacío, digamos, si no estuviera el dieléctrico, un campo de menor intensidad por la distancia, tengo una diferencia de potencial menor entre las placas. Al tener siempre en las placas la misma carga, si ahora la diferencia de potencial es menor, eso significa que ese sistema va a tener una capacidad mayor, ¿sí? Bueno, ese es básicamente el fenómeno o la fundamentación física del fenómeno que uno observa que al completar el espacio entre placas, con un dieléctrico uno observa un aumento de la capacidad del sistema. Después no vamos a entrar en detalles, pero así como si el campo, cuando no tenía dieléctrico, se podría expresar como sigma sobre epsilon 0, que es la carga en la placa, sobre la permitividad del vacío, que es lo que tengo acá, sobre el área, ¿sí? El campo total, ¿sí?, dentro del dieléctrico, lo puedo expresar de la misma manera,
con la carga que tengo en la placa, el área de la placa, pero en vez de usar de poner acá la permitividad del vacío, tengo que poner la permitividad del material dieléctrico, que es, bueno, la permitividad relativa por la del vacío. ¿Alguna pregunta? Sí, profe. Sí. No Sí, sé si preguntó alguien más. Ah, ¿fui yo? Ok. ¿Ven la segunda imagen donde está con el ¿acá? dieléctrico? Sí. Acá, ahí. El potencial sigue siendo mayor en la parte superior Sí, sí, sí. Sí, sí. y, Sí, digamos, lo que porque, no me queda muy en claro es cómo ve que recién vimos que se polarizaba y, y se genera un campo contrario al que generaría inicialmente, ¿no? claro, digamos, Sí. en la primera figura, en la de la izquierda, acá es el campo generado por la carga libre, es decir, la carga que vos tenés en la placa del capacitor. Y acá, lo que hemos, en sentido opuesto, va el campo generado por el dieléctrico, debido a su polarización, que es de sentido opuesto. El campo externo sobre el dieléctrico sería el campo de las placas, el E sub 0. Y ese te genera, polariza el dieléctrico y genera un campo opuesto. Ese campo opuesto, la polarización del dieléctrico se puede describir como si en las superficies del dieléctrico aparecieran densidades de carga. Entonces es como si en esta zona de arriba del dieléctrico te aparece en este caso una densidad de carga negativa y abajo una positiva. ¿Sí? Pero bueno, fenomenológicamente lo que siempre sucede es que la intensidad de este campo de polarización es siempre menor a la intensidad del campo externo que polariza el dieléctrico. Por lo tanto, el campo total, que es el que tenés a la derecha, o sea, campo en el dieléctrico, es el campo total, es la suma del E sub 0, del campo debido a las placas, más el campo de polarización. Ese campo total tiene el mismo sentido que el campo que genera las placas, pero menor módulo. Como tiene el mismo sentido, el potencial, la placa de arriba sigue siendo la positiva y la de abajo la negativa. Pero ahora con una diferencia de potencial menor que si no estaba el dieléctrico. No sé si ahí te aclaro la pregunta o la duda. Sí, sí, creo que sí. Bueno, bueno. Gracias. No, de nada. ¿Alguna cosa más? Bueno, con esto más o menos tienen un pantallazo de la parte teórica. Y bueno, Diego, si querés cortar por ahora la grabación y en un ratito vos seguís con algún problema. Sí, dale, estaba justo deteniendo la grabación. Dale.